Bienvenidos, como todos los lunes, vamos a dar nuestra charla en vivo. Mi nombre es Karina y la temática que vamos a trabajar hoy día es constructivismo y conflicto cognitivo, ¿sí? Antes de arrancar con la temática, les quiero recordar que esta es la última semana para anotarse la formación que va a durar 3 meses, en donde vas a aprender no solo a aplicar el modelo teórico y metodológico que estamos proponiendo, sino también a tener herramientas para saber cómo aprende un estudiante y en la diversidad que hay existente en nuestras aulas, ¿sí? El tema de hoy se va a centrar un poquito también en ver esto, porque generalmente asociamos el conflicto cognitivo con una determinada edad o con un determinado modalidad didáctica, y esto no es así que vamos un poquito a desestructurar estas concepciones que se nos transmiten, digamos, con tanta certeza y que después en la práctica no suelen funcionar. Bueno, conflicto cognitivo, ¿sí? El conflicto cognitivo, ¿sí?, está planteado dentro de la teoría de Piaget, y Ferreiro, cuando empieza a alfabetizar niños, también lo utiliza, ya que lo hace desde una perspectiva psicogenética, ¿sí? Ahora bien, lo que no se nos dice es que no todos los chicos entran en conflicto cognitivo, ¿sí? Solamente pueden entrar en conflicto cognitivo los chicos o los estudiantes o los sujetos que tienen un pensamiento operatorio. ¿Por qué? Porque el conflicto cognitivo implica que yo tenga en cuenta a la vez distintos datos, ¿sí? Niños que son preoperatorios, ya sean intuitivos o simbólicos, no logran entrar en conflicto cognitivo. Entonces, ¿qué sucede? El conflicto cognitivo es planteado por el docente, responden a lo mejor 2 o 3, el docente sigue avanzando en los contenidos creyendo de que está incorporado porque esos 2 o 3 le representan el conjunto, y lo cierto es que no todos están avanzando, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante sobre el final de la clase qué estrategias podríamos utilizar para no trabajar desde el conflicto cognitivo. Pero lo primero que quiero hacer es plantear esto, digamos, ¿sí? Piaget decía que hay 3 formas de reaccionar al conflicto cognitivo, ¿sí? Superarlo, negarlo o directamente no tomarlo, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos prácticos para que quede bien claro. Bueno, si nosotros nos vamos al área de lectoescritura y pensamos en un conflicto cognitivo muy común que se nos enseña cuando se nos enseña el modelo de alfabetización de Ferreiro, se nos dice que 2 chicos que escriben, por ejemplo, pato y mano, porque son silábicos estrictos, ¿sí? Pato, mano, tienen las mismas vocales, entonces el niño lo escribe igual, ¿sí? Acá el conflicto cognitivo que nosotros deberíamos presentar, digamos, a través de una pregunta sería: palabras diferentes, ¿pueden escribirse iguales? ¿Sí? Y entonces acá entrarían en conflicto 2 hipótesis. La que el niño tiene sobre la cualidad, hay una hipótesis de cualidad que le dice que palabras diferentes deben tener símbolos diferentes, ¿sí? Y la de cantidad, digamos, también, porque él tiene un mínimo que debería exigir para decir algo, ¿sí? Hay chicos que, por ejemplo, ya poniendo una sola letra, te dice que ahí dice, no sé, masa, ¿sí? Y creen que solamente en una letra hay una palabra, ¿sí? Entra una palabra ahí adentro, digamos, ¿sí? Otros creen que este es el mínimo, ¿sí? O otros creen que 3 letras es el mínimo. Y eso lo van a ir expresando en sus escrituras. Ellos van a buscar conservar esa hipótesis de cualidad y de cantidad, o sea, de qué símbolos se pueden combinar. Por ejemplo, acá no combinarían un 2 porque ellos saben que el 2 es un número y entonces no lo combinarían, ¿sí? ¿Qué símbolos se pueden combinar y cuáles no? Y qué cantidad de esos símbolos necesitamos para que diga algo, ¿sí? Pero bueno, frente a este conflicto cognitivo, ¿sí? Hay chicos que, por ejemplo, pueden empezar a buscar algún dato que le permita diferenciar a pato de mano, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden ponerle una P, ¿sí? O ponerle una M, ¿sí? O preguntar, pato empieza como, no sé, como Pamela, y entonces Pamela se escribe con pa, y utilizar esa referencia para corregir pato, o corregir una sola y no corregir la otra, ¿sí? Este sería el chico que logra ingresar en un conflicto cognitivo. Toma
lo que él tiene como conocimiento sobre el sistema construido, pero a la vez puede tener en cuenta lo que el docente le está planteando y entonces crea una respuesta que permite integrar lo que él sabe, pero este otro punto de vista del docente también, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Que no todos los chicos son operatorios, ¿sí? Piaget lo planteaba que a partir de los 7 años se constituye el pensamiento operatorio, ¿sí? Que es esta capacidad de tener, de poder hacer hipótesis a partir de datos concretos, pero es la capacidad de trabajar con agrupamiento a nivel mental, y esto lo que nos permite es hacer hipótesis y anticipar, digamos, ¿sí? Pero esto no está ligado a una edad, digamos, ni porque el chico está en 5º grado, ni porque el chico tiene 7 años, ni porque, sí, no está ligado a algo, digamos, que se va dando en todos los chicos de la misma edad, digamos, o del mismo grado, sino que está ligado a el desarrollo que haya seguido ese cerebro y ese sujeto, ¿sí? Nosotros desde las neurociencias sabemos que el cerebro se desarrolla según los estímulos del medio. Entonces todo este pensamiento operatorio no se da con el niño en soledad, digamos. Esto que muchas veces culturalmente entendemos que los chicos maduran, los chicos no maduran porque no son frutas, no hacen clic porque no son máquinas, los chicos se desarrollan y se desarrollan en función de los estímulos del medio. Nosotros tenemos ciertos condicionantes genéticos, como por ejemplo, lo pongamos en el ámbito biológico. Nosotros tenemos ciertas condiciones para desarrollar ciertas enfermedades genéticas que se encuentran dentro de nuestro grupo familiar, ¿sí? No necesariamente todos vamos a desarrollar la misma enfermedad, porque en realidad tiene que ver con otras cuestiones, con la alimentación, con el ejercicio físico, con la regulación emocional, y eso va a hacer que eso que está genéticamente en nosotros se exprese o no se exprese, ¿bien? Lo mismo sucede con algunas funciones cognitivas. El lenguaje, digamos, depende del estímulo del medio. Incorporar contenidos que son del orden académico dependen del estímulo del medio, y el pensamiento operatorio depende del estímulo del medio, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un niño que es menos avanzado, ¿sí? Estaríamos en un niño que es un preoperatorio intuitivo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que el preoperatorio intuitivo avanza por tanteo. Eso significa que el chico frente a una actividad va probando distintas respuestas, al igual que el científico, digamos que prueba, hasta que acumula tantos errores que sabe todas las cosas que no se tienen que hacer y sí sabe qué cosas se pueden hacer, y va encontrando el camino, la resolución del problema de esa manera. El chico que es operatorio ya ha intentado muchas veces y lo puede pensar en abstracción, digamos, en su propia cabeza, digamos, imagina las posibles soluciones y solo acciona cuando tiene una solución que ha creado dentro de su mente. El chico intuitivo no, lo tiene que ir haciendo para poderlo pensar. Va junto, digamos, al trabajo psicomotriz o psicomotor. Digamos, nosotros sabemos que las primeras informaciones se incorporan al cerebro por nuestro sistema sensitivo, digamos, todos nuestros sentidos van incorporando información y hacen que ese cerebro se estimule y cree conexiones interneuronales. Entonces, esto de involucrar el cuerpo para aprender es un estímulo súper útil que nosotros no solamente no vamos a perder a lo largo del tiempo, sino la educación fuerza, digamos, a que nosotros dejemos el cuerpo de lado, pero es una vía muy útil para incorporar o seguir incorporando conocimientos. Por ejemplo, cuando nosotros aprendemos a manejar, de nadie serviría que alguien se siente al lado tuyo, te explique, pero como no manejes, digamos. Uno va a incorporar ese conocimiento únicamente cuando vaya manejando y adquiera práctica en eso, digamos, ¿sí? Y después eso se va a mecanizar y va a quedar como algo automático, digamos, que no va a demandar ni tanta atención ni tanta memoria, porque para el cerebro ya las conexiones están creadas y ya no hace falta, digamos, pensarlo tanto. Pero al principio sí, nosotros lo pensamos mucho, pensamos un paso, pensamos el otro, y nos requiere mucha atención y mucha concentración y mucha memoria para recordar todas las órdenes que se nos dieron y para qué sirve cada una de las partes. Así es con la mayoría de las cosas que nosotros aprendemos. Digamos, hay mucha gente que cuando se compra un aparato también empieza a tocar botones hasta que le encuentra cómo funciona. Y hay otros que a lo mejor se ponen y leen un manual, digamos. El que toca todo, digamos, tiene un procesamiento de la información más intuitivo, menos operatorio, que el que sí puede sentarse a leer un manual y a partir de que va leyendo el manual va haciendo las indicaciones justas del manual, ¿sí?
Entonces, hasta en la adultez nosotros podemos ver funcionamientos que están más teñidos del lado del intuitivo y más del lado del operatorio, ¿sí? Pero con la inclusión nosotros tenemos chicos que pueden ser simbólicos, digamos, y los chicos simbólicos directamente hacen relaciones directas de A a B, no construyen una hipótesis a prueba y error, sino que simplemente memorizan datos, ¿sí? Porque están construyendo los primeros datos para después organizar esos datos en conjuntos más significativos y relacionarlos con otros conjuntos significativos. Entonces, por ejemplo, frente al mismo conflicto cognitivo, un chico que es intuitivo, digamos, ¿qué va a hacer? Va a tratar de salir porque reconoce, digamos, que le estoy planteando una dificultad, algo que no está bien, y entonces va a poner un palito, puede poner un punto, puede poner una letra que no va, ¿sí? Otra letra que conoce y que no va, digamos. Ahí las ha logrado diferenciar, ha mantenido la hipótesis de cualidad, digamos que palabras diferentes se tienen que escribir diferente, pero no ha resuelto el conflicto cognitivo. Y esto se va a volver a presentar, digamos, ¿sí? Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, nosotros queremos progresar por hipótesis espontáneas en chicos que no tienen la estructura operatoria. Entonces, ¿qué van haciendo? Van adivinando, van colocando cualquier símbolo y esperan que nosotros les digamos si está bien o si está mal. Esto no construye progreso en la alfabetización. Por eso es que llegan, digamos, al consultorio con 9 años sin haber podido alfabetizarse porque no hubo, digamos, una estructura que los guiara en esto de ir construyendo las hipótesis. Debido a eso es que surge, digamos, el método global mixto en mi práctica para poder empezar a trabajar con esos chicos que no tienen la estructura, ¿sí? Que van haciendo estas adivinanzas, digamos, y que no progresan, digamos, porque ellos no pueden tener en cuenta, digamos, distintos factores como sería la hipótesis de cualidad, la de cantidad y a la misma vez la conciencia fonológica, que implica tener en cuenta la posición de mi boca, el sonido que estoy emitiendo, la correspondencia con un símbolo. ¿Se dan cuenta? Son distintas cuestiones a la misma vez presentes en el pensamiento. A medida que mi pensamiento sea más precario, digamos, yo menos relaciones o menos datos voy a tener en cuenta. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A que las actividades también van a tener que ser más directas, digamos, más de, por ejemplo, en un chico que está más pegado al simbólico y que solamente puede relacionar un dato directamente con otro. ¿Por qué? Porque yo le digo, esto es un lápiz o un fibrón, esto es una mano, ¿sí? Hay una dirección, es directo, digamos. Lo único que hace es incorporar información directa, ¿sí? Luego, cuando incorpore distintas cosas para escribir, yo le voy a decir con qué podemos escribir. Y a lo mejor me digo con un lápiz, con una lapicera, con un fibrón. Ahí se está constituyendo la clase, digamos, que tiene que ver con, a partir de haber incorporado muchos datos, organizarlos en un conjunto significativo que se llama clase, y más adelante combinar clase y serie, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro sistema de lectoescritura y nuestro sistema de cálculo, nosotros tenemos clase y serie mezcladas, digamos. Por ejemplo, cuando yo tengo vocales y tengo consonantes y las combino en sílaba, estoy armando una clase serie. Por ejemplo, las sílabas que empiezan con M y la serie es mame, mimo, mu, digamos, la misma que tienen las vocales, ¿sí? Cuando yo construyo los números, construyo unidades, construyo decenas y cuando los combino tengo la familia del 10, ¿sí? Entonces, las clases series, digamos que son el primer agrupamiento que nosotros utilizamos para pensar, es necesario para incorporar estos sistemas por conflicto cognitivo. De lo contrario, yo tengo que ir presentando noción a noción, ¿sí? Para después que el chico mostrarle cómo se van a armar los conjuntos y luego irle armando, digamos, subconjuntos y enriqueciendo eso de a poquito, ¿sí? Esta es la forma de trabajar con niños que son intuitivos, ¿sí? O que son simbólicos, que su pensamiento va a ser mucho más rígido, mucho más directo, ¿sí? Esto tiene que ver con la lógica que manejan. En el niño que es simbólico, digamos, la lógica es A me lleva a B directamente, no hay otra cosa, digamos, porque lo que está haciendo es construir, digamos, estas primeras relaciones. Entonces, cuando yo le hago una pregunta, le voy a decir, ¿acá va una A o va una O? ¿Sí? Dos opciones, no le puedo dar. ¿Cuál de estas vocales te parece que va acá? Son demasiadas variables, digamos, para ese chico, ¿sí? Entonces yo, sabiendo qué tipo de pensamiento tiene el estudiante, yo modulo, digamos, la pregunta y la cantidad de datos que pongo para que él analice, ¿sí? Si yo avanzo un poquito más hacia lo intuitivo, capaz que sí, yo ya le puedo decir,
¿quién va a ir acá? La A, la E, la O, la U, ¿sí? Y si ya estoy en un operatorio, le voy a decir qué vocal va, ¿sí? Esto a lo mejor es la misma actividad, digamos, pero mi intervención es totalmente diferente. ¿Y esto a qué nos lleva? Que Piaget plantea una teoría de evolución del pensamiento, de la psicogénesis del pensamiento, que eso se llevara, digamos, al ámbito educativo sin ningún ajuste, digamos, se derivó en muchas confusiones, digamos, la gente hacía agrupamientos, hacía conjuntos, seriaba, clasificaba, digamos, elementos, creyendo que así iba a desarrollar el pensamiento. Pero no es de esa forma, es cuando el chico encuentra estas clases serie en todos los objetos de conocimiento. Si yo, por ejemplo, no sé, incorporo un texto que es un cuento, ¿sí? Después voy a tener que incorporar otro tipo de texto narrativo, a lo mejor la leyenda, compararlos y ir armando, digamos, los textos narrativos. Y a veces, digamos, esa relación de contenidos no está dado en las planificaciones, a veces porque entre un grado y otro no hubo relación y no hay una currícula que vaya, digamos, creando esas relaciones significativas. Entonces a veces las señoras me dicen, bueno, tiene 8 años, ya lo podría hacer. Bueno, está en 4º grado, ya lo debería saber. Y eso no es así, digamos. El chico construye en función de los estímulos que el medio le dio. A lo mejor alguien le explicó algo, pero él en ese momento estaba pensando en otra cosa. El material didáctico, digamos, esto de que el chico manipule un material que yo le doy, hace que él se involucre, digamos. No hay forma de que él haga o resuelva una actividad sin poner atención en manipular ese objeto. Y eso a mí me garantiza que está presente en la actividad. No es lo mismo cuando yo solamente hablo, no sé en qué momento lo perdí o qué datos fueron significativos para él. Y este es el problema de la educación tradicional en nosotros tendemos a desvincularnos del cuerpo pensando que va a construir mejores o aprendizajes más abstractos son mejores que los que promueven el uso de materiales concretos, cuando no es así. El pensamiento se construye a partir de la interiorización de ciertas acciones, como yo le decía, el científico prueba, hasta que en algún momento obtiene el resultado y ya sabe cuál es la ley que está jugándose en ese fenómeno que está investigando. Los chicos también necesitan probar hasta que construyen las hipótesis que van a sostener el sistema de lectoescritura. Si no, se convierten en sujetos muy dependientes de un docente que le diga si está bien o si está mal. Y esto que genera que a veces cuando la docente hace una pregunta de conflicto cognitivo participan 3, que son los que saben, los que no saben les da vergüenza no saber, digamos, porque todo indica que ellos deberían saber. Y entonces, ¿qué hacen? Copian, ¿sí? Le copian al compañero las respuestas y todos resolvieron, pero muchos copiaron. Cuando van a la evaluación, ahí es el problema. Los chicos no saben, ¿sí? Y fracasan y me dicen, bueno, pero ¿cómo? Si nosotros lo vimos, lo explicaste, pero que él lo incorporara, evidentemente no lo incorporó, digamos. Hay que replantear muchas cuestiones a nivel educativo, digamos, si nosotros queremos construir aprendizajes significativos y si tenemos presente de que el constructivismo no solamente es esta teoría de Piaget, está la teoría de Vygotsky, la de Brunner, la de Ausubel, que nos van a dar otros elementos porque ellos sí trabajaron, digamos, en la incorporación de contenidos, cómo es el rol docente y cómo sería la sistematización de ese contenido para bajarlo a la estructura cognitiva de los estudiantes. Entonces, lo más rico o lo que yo encontré como forma de trabajar, porque no hay un marco teórico que en la formación nos den para pensar cómo aprenden sujetos que para nosotros tienen una discapacidad, pero que en realidad lo que tienen es pensamientos menos avanzados, ¿sí? Ponerles el nombre de la discapacidad ayuda a que saquen el certificado, pero no nos ayuda a nivel pedagógico, porque en realidad a mí nada me dice un chico con autismo puede tener buena memoria, buena atención y a lo mejor nada de lógica. Y entonces, sí, memoriza, se sabe los números, pero cuando tiene que aplicarlos a la resolución de un problema no lo puede hacer. Sí, escribe, copia, lee, pero cuando yo le pregunto qué entendió, no entendió nada, digamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la memoria, digamos, no es una función que puede estar estimulada a nivel cerebral y yo puedo tener mucha capacidad de incorporar datos, pero darle sentido a esos datos implica un sujeto que tome posición y que tenga hipótesis y que a la vez conozca cuáles son esas hipótesis, ¿sí? Y esto no importa qué tipo de diagnóstico tengo. Yo tengo niños con retraso mental que pueden pensar sus propias estrategias, como yo les contaba los otros días, de esta nena que me marcaba que ella iba a hacer el sobreconteo diferente a la que yo lo hacía, digamos. No lo iba a hacer poniéndose un número en la cabeza y contando con los dedos, porque ella le daba vergüenza. Iba a escribir un número, iba a hacer puntitos
y va a hacer así el sobreconteo como un cálculo anexo o accesorio en su hojita, y después ella lo borra para entregarlo, digamos, ¿sí? Porque eso es lo que a ella le sirve, porque eso es lo que a ella le hace sentir segura, y porque lo importante aquí es que ella lo pueda pensar, digamos, ¿sí? Por su propia cuenta. Esto es lo que construye autonomía y lo que más adelante la va a posicionar en un lugar donde ella va a intentar aprender de manera significativa. Cuando nosotros vamos educando a los estudiantes para que aprendan de memoria, para que aprendan simplemente porque hay una nota que tienen que aprobar, digamos, lo que van perdiendo es el amor por aprender, el interés por aprender, digamos. Terminan haciendo o imitando lo que nosotros le estamos planteando y adaptándose, pero sin construir ahí nada, ¿sí? Y la resistencia a aprender cada vez es mayor. Entonces, por ejemplo, desde el lado de ASUBE, nosotros podemos obtener cómo nosotros tenemos que ir descomplejizando el contenido para presentárselo, que era esto que yo les decía, a ver, si yo estoy trabajando vocales con todos, con uno solamente, con el que está más en el simbólico, voy a trabajar solamente 2 opciones. Cuando es intuitivo, le voy a dar todas las opciones y se las voy a recordar para que él pueda optar entre esas variables. Y al otro, generalmente, le voy a decir, ¿te parece que acá completa vocales? ¿Sí? Y listo, y con eso a lo mejor le alcance, ¿sí? Entonces, ¿y cómo lo hacemos en matemática? Y en matemática vamos a necesitar mucho tiempo de incorporar diferentes estrategias para que en el momento de resolver un problema sea el estudiante el que elija cuál ha comprendido mejor y cuál es la que más le sirva. Puede ser que le sirva más utilizar un material concreto. Puede ser que le sirva más utilizar el cuadro o que lee las tarjetitas. O cuando hay cuestiones, le hemos ejercitado al contenido de formas variadas, el estudiante va a seleccionar cuál es la estrategia que le sirve para progresar en el cálculo, digamos. Porque el cálculo tiene esta flexibilidad que a lo mejor no tiene tanto el sistema de lectoescritura. En el sistema de lectoescritura, la estrategia que nosotros tenemos, digamos, es esto de ir completando y analizando las palabras. No hay mucho más, ¿sí? Pero si nosotros lo hacemos por método global, ya directamente sabemos que todas las palabras que incorporamos son nombres de objetos, ¿sí? Y ese es el sustantivo común. Después vamos a incorporar el artículo y más adelante vamos a estar construyendo verbos. Entonces, a la misma vez que lo voy alfabetizando, voy construyendo la estructura gramatical que nos va a dar sentido a los textos. Si no, después leen y escriben, pero no se les entiende nada de lo que leen y escriben, porque en realidad están escribiendo como piensan o como se le van viniendo las palabras a la mente, sin ninguna estructura, ¿sí? Y eso es lo que nos está faltando a nivel, digamos, un poco de la educación. Recuperar que hay una estructura, una ley, digamos, y tratar de transmitírsela al niño, digamos, a través de actividades donde él descubra estas leyes. El problema aquí es que a veces creemos que el estudiante, que yo solo explicándolo, el estudiante lo va a construir, y en realidad lo va reconstruyendo el conocimiento, va a prueba de errores, haciendo aproximaciones cada vez más certeras hacia un conocimiento. Y eso es porque a veces no nos damos cuenta que nosotros también hacemos así, digamos, cuando nosotros nos aproximamos a un conocimiento nuevo, vamos incorporando pequeñas nociones, luego vamos a ser capaces de comprender datos mucho más relacionados y significativos y más complejos, y al final vamos a adquirir un dominio que nos permita enseñarle a otro eso que hemos aprendido, ¿sí? Pero fue todo un proceso lo que nosotros hicimos, digamos. Que alguien a mí me explique no me garantiza que yo incorporo como una máquina toda esa información. Voy a ir incorporando los datos que para mí sean significativos, en función de los datos que yo ya tengo en mi estructura cognitiva, digamos, y en lo que a mí como sujeto me interesa, digamos. Y esto es muy, muy fácil de ver, por ejemplo, cuando estamos en una reunión social. Cuando estamos en una reunión social y tratamos de recordar lo que sucedió, hay algunos que dirán, ¿viste cómo la miró? ¿Y viste lo que dijo? ¿Y viste lo...? Y otros que dirán, no, no me di cuenta, ¿cómo la miró? ¿Qué dijo? ¿Y viste que en eso...? Bueno, hay una construcción, un sentido que lo da el sujeto, ¿sí? Y esto nos va a permitir, entender esto nos va a permitir entender por qué algunos sujetos que tienen autismo incorporan mucho conocimiento, son muy hábiles incorporando, pero les cuesta darle sentido, el significado. ¿Para qué me sirve esto que yo estoy incorporando? Porque acá lo que está fallando es la estructura del sujeto, digamos, hay un sujeto que selecciona en función de determinado interés. Y la atención también tiene que ver eso, el foco de atención nuestro se va desplazando de acuerdo al interés que nosotros tengamos. Por ejemplo, si yo estoy acá sentada, pero tengo hambre,
y alguien me está hablando, yo voy a estar pensando que tengo hambre y que me quiero ir, y parte de lo que esa persona dijo se me va a pasar, digamos, porque tengo hambre, digamos, hay una necesidad, hay un foco de atención que se deriva a otro lado. Lo mismo pasaría si en este momento que yo estoy hablando ocurre un ruido fuerte, digamos. Mi atención va a ir hacia ese ruido fuerte, digamos. Entonces yo como docente tengo formas de captar la atención, pero no de asegurarme que esa atención está presente si solamente estoy estimulando un área que es la auditiva, digamos, y la visual. Cuando yo incorporo más cantidad de áreas, sobre todo la sensoromotora, involucro de una manera mucho más significativa al estudiante, y eso a mí me garantiza de saber que él está incorporando esa información que yo le estoy dando porque lo puede manejar al material, digamos, ¿sí? Y en esto a mí no me hace falta que él argumente sus respuestas, digamos, yo las respuestas o las hipótesis constructivas las voy a ir infiriendo a partir de las acciones y de las actividades que él es capaz de resolver. Entonces, bueno, eso sería, digamos, lo que sería el conflicto cognitivo y el constructivismo. Pensar que no solamente nos vamos a ligar a Piaget cuando hablamos de constructivismo, nos sirve para entender la evolución del pensamiento. Los chicos progresan en esos estadios, pero no lo hacen en determinado tiempo, ni en determinado grado, ni en determinada edad, ¿sí? Sino que lo van a ir haciendo a medida de los estímulos del medio que hayan recibido. Y por otra parte, cuando nosotros planteamos un conflicto cognitivo y vemos que no todo el grado respondió, tenemos que preguntarnos como docentes si realmente estarán entendiendo, porque puede ser que no estén entendiendo y que nosotros avancemos y cuando nos demos cuenta de que no incorporaron, ya estemos en la evaluación. Entonces la forma es ir haciendo preguntas a esos que no respondieron, digamos, para ver si realmente han entendido o no. Y hacer otra pregunta, porque a veces se repregunta lo mismo y entonces lo que hace el chico es repetir o se pregunta algo muy parecido y repite o copia lo que dijo el compañero anterior, ¿sí? Por eso, mientras más variadas sean las formas que tengamos de explicar y los soportes que utilicemos, digamos, y las distintas estrategias como estas que veíamos en las vocales, va a ser mucho más fructífero llegar a la diversidad que tenemos dentro del aula. Porque el problema fundamental que tiene nuestra educación es que progresan por grados, digamos. En tal edad están los niños en tal grado están los niños de tal edad. Y esos niños no comparten el mismo desarrollo de pensamiento y a lo mejor tampoco comparten los mismos conocimientos, porque hay niños que a lo mejor en la casa los papás los van estimulando con actividades y en otros no. Entonces esta diferencia que existe, digamos, se va a notar en el momento, digamos, de qué anclajes encuentro yo como docente para seguir construyendo conocimiento, ¿sí? Sería mucho más útil si nosotros pensáramos una educación en donde los chicos no pasaran de un grado al otro simplemente porque cumplieron años, sino porque adquirieron los contenidos que son de su edad, digamos. Si no van quedando un montón de contenidos sueltos y llegado a cuarto o quinto grado, el chico no divide, tiene problemas para dividir. Y porque no entendió bien lo que era la suma, y la resta y la multiplicación, y la división involucra ambas operaciones, las combina y las complejiza en algo más amplio, digamos. Entonces, este es el problema que nosotros tenemos cuando vamos acelerando aprendizajes o los vamos aprendiendo como de memoria, digamos, a través del algoritmo, de cuestiones más mecánicas que el chico es capaz de aprobar, pero no es capaz de comprender, ¿sí? Y bueno, espero que les haya gustado la temática de hoy, que les haya servido en algún punto para repensar su práctica o para tomar alguna herramienta. Como siempre, si alguien quiere hacer consultas, las deja en los comentarios o me las escribe por privado. Y bueno, y nos estamos viendo el sábado con las que inician la capacitación. Un besito.